estudiado la administración central, ahora nos tocaría estudiar la administración territorial o la administración, digamos, la administración territorial, que sería la administración de las comunidades autónomas, ¿eh? El estado de las autonomías. Y también en este mismo tema se nos pide la administración local, ¿eh? Por favor, esto es importante, por eso lo repito mucho. Administración central con sus tres pilares: central, periférica y en el exterior. Y luego tendríamos el nivel, digamos, la administración territorial, que son las comunidades autónomas, y el nivel local, que son los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Y luego tendríamos, si queréis, allá a un nivel supranacional, la administración europea, ¿vale? Ya está, no lo vuelvo a decir más, que ya sé que me pongo pesado, pero es que luego, perdón, nos montamos un lío con esto tremendo. Bien, pues esto es muy sencillo y aquí a veces cuando comentamos esto me da la impresión de que estoy hablando de historia, ¿no? Historia del derecho, cuando veamos la creación de las comunidades autónomas. Bueno, organización territorial del Estado se recoge en el título octavo de la Constitución, artículos 137 a 158. Yo siempre quiero tener una referencia en relación con los artículos. Recordad que el artículo 137 precisamente se refiere, digamos, un poco a la administración local y el 158 es el Fondo de Compensación Interterritorial. Bueno, 3 capítulos, un poco para saber dónde estamos: principios generales, administración local y comunidades autónomas, ¿no? ¿Vale? 137, pues aquí lo tenemos, se divide el Estado se divide en municipios, provincias y comunidades autónomas. Fijémonos, gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses y no me resisto aquí a comentar que no debemos confundir esta autonomía del 137 de la Constitución con la autonomía que establece el artículo 2 de la Constitución cuando se refiere a los entes territoriales, a las comunidades autónomas. Digamos que las comunidades autónomas tienen una autonomía plena, que sería con la facultad de dictar leyes autonómicas, pero leyes, mientras que la autonomía municipal es únicamente para la gestión de sus respectivos intereses. Es una cosa distinta. Los entes municipales, sean los ayuntamientos o la provincia, no pueden dictar normas con rango de ley, sin normas de rango administrativo. Véase los bandos de los alcaldes o las ordenanzas municipales, ¿no? ¿Vale? Principio de autonomía, que yo creo que esto ya no es necesario que lo comente, ¿eh? Evidentemente, sí que distinguir esta autonomía de carácter político de las comunidades autónomas de la autonomía de carácter administrativo, si queréis, de los ayuntamientos. Participación democrática, autosuficiencia financiera, solidaridad, igualdad, bueno, todo este tipo de cuestiones. Lógicamente aquí esto no vamos a estudiar, o vamos a estudiar de una forma muy somera, pero muy somera, la ley de base de régimen local, y no vamos casi nada más que a mencionar la ley de proceso autonómico. Es una ley del año 1983 que está bueno, pues ya absolutamente sobrepasada, ¿no? Entonces, veamos ya las comunidades autónomas, constitución y competencias. Bueno, todo el mundo sabe que en España tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Hay comunidades autónomas con diferentes provincias, con varias provincias, intento decir, y comunidades autónomas uniprovinciales. La Comunidad Valenciana y Murcia, por poner un ejemplo, ¿eh? O si queréis, Andalucía y Asturias, me da igual, por no hablar siempre de Valencia. Y bueno, procedimientos de acceso a la autonomía, sí que conviene que lo tengamos claro, los dos procedimientos que serían el procedimiento, digamos, ordinario del 143 y el procedimiento simplificado por la vía rápida del 151. No tiene mucho más, como digo, cuando estudiamos, perdón, cuando estudiamos esto da la impresión de que está uno hablando ya de historia del derecho, ¿no? Entonces, la vía lenta, se pueden incorporar al proceso autonómico, que es el 143. Recordad que el legislador constituyente, cuando introduce este título octavo en la Constitución, no está pensando que se van a crear 17 comunidades autónomas. Verdaderamente, en aquel momento había 2 comunidades autónomas y una tercera, si queréis, que son básicamente el País Vasco, Cataluña, y la tercera es Galicia,
que tenían ciertas ansias de constituirse en comunidades autónomas, pero había otras y todavía sigue habiéndolas. Por ejemplo, Murcia no tenía en aquel momento, de hecho se llama región de Murcia, ningún interés en constituirse en comunidad autónoma, ¿no? Bien, entonces aquí estamos estudiando ahora la vía lenta, que se le llama la vía del 143. ¿Y por qué se le llama la vía lenta? Bueno, básicamente porque accede a la autonomía y no puede gozar de todas las competencias que establece el 149. Recordad los dos artículos claves que serían el 148 y el 149. 148 son las competencias los que pueden hacer las comunidades autónomas y el 149 por las competencias propias del Estado. El 148.2 nos dice, lo veremos dentro de un rato, que transcurridos 5 años todas las comunidades autónomas, las de vía lenta del 143, pueden acceder a las competencias del 149. ¿Vale? Bueno, aquí simplemente la iniciativa corresponde a todas las diputaciones interesadas, estamos viendo la vía lenta del 143, a todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular, y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Bueno, deben cumplirse en el plazo de 6 meses, elaboran el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía, recordad que todo Estado todo Estado social y democrático de derecho, claro, tiene 3 órganos principales. El gobierno, le llamemos como le llamemos. El gobierno aquí se le llama Consell, Consejo de Gobierno, el Parlamento, las Cortes Valencianas, el Parlamento de Andalucía o el Parlamento de Cantabria, me da exactamente lo mismo, y el Tribunal Superior de Justicia, el TSJ, que culmina la organización judicial en la comunidad autónoma. Las antiguas audiencias territoriales se transforman en los Tribunales Superiores de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia culmina el Poder Judicial dentro de la comunidad autónoma gallega, supeditado, claro está, al Tribunal Supremo, digamos, para aquellos asuntos que les encomienda la Ley Orgánica del Poder Judicial, básicamente para la unificación de jurisprudencia, porque el Tribunal Supremo, además de algunas otras funciones, su función principal es la de resolver recursos de casación. Bien, entonces 143 serían las de la vía normal o vía lenta, y luego hay tres comunidades autónomas que ya tenían unas ansias de autonomía en el año 1978, que son, como digo, Cataluña, el País Vasco y en menor medida Galicia, que acceden por la vía del 151. Y a estas 3 se le suma una, que es Andalucía. Entonces acceden por la vía rápida extraordinaria, por las 3 llamadas históricas, si queréis. Cuando digo esto siempre me acuerdo de Manuel Jiménez de Parga, que era un presidente del Tribunal Constitucional de Granada, que dijo, bueno, es que esto de históricas, entonces ¿Granada qué es? Porque es una cosa curiosa, ¿no? Bien, las 3 históricas y Andalucía. Perfecto. Aquí simplemente, bueno, lo vemos un poco cómo se llega a la creación de estas comunidades autónomas de un modo más rápido, por decirlo de alguna forma. Todas las diputaciones interesadas o el órgano internacional correspondiente y las 3/4 partes, fijémonos que aquí se nos decía 2/3 y aquí se nos dice 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectas que representen la mayoría del censo electoral, y además dicha iniciativa debe ser ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. Bueno, yo tengo un vídeo sobre esto que explica un poco más detenimiento, sobre todo la forma de acceder de Andalucía, pero yo creo que no es importante a efectos de la oposición. Elaboración del Estatuto de Autonomía de las del 151. Entonces, para concluir, tendríamos un grupo de comunidades autónomas, que son prácticamente todas, que se crean por la vía del 143 y 4 comunidades autónomas que se crean por la vía del 151. Y un poco para hacer una clasificación un poquitín más alta, pues hablamos de las comunidades autónomas de régimen ordinario, que serían la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura, y las del régimen simplificado. ¿Pero por qué? Porque tienen una sola provincia, nada más que por eso, que serían Asturias, Murcia, Cantabria, La Rioja, Navarra y Baleares. Es el mismo régimen, lo que pasa es que estas segundas tienen una sola provincia. Y luego tendríamos las de régimen preferencial, podríamos decirlo así,
Cataluña, el País Vasco y Galicia, y se suma Andalucía. Por aquí tiene que ponerlo por algún sitio. ¿De acuerdo? Bien, y luego ya el régimen que establece la propia Constitución, digamos, de las provincias norteafricanas, Ceuta y Melilla, que se regulan en el artículo 144A. Son provincias y plazas de soberanía, ciudad autónoma de Ceuta, ciudad autónoma de Melilla, ¿no? Para acceder a la autonomía se requiere el acuerdo de la mayoría absoluta de los respectivos ayuntamientos de estas ciudades. Esto está en una disposición transitoria de la Constitución, ¿no? Entonces el 144A. Y luego tendríamos el 144B. El 144B, que es el régimen particular de Madrid. Lógicamente, Madrid no está en ninguno de estos supuestos, y entonces, bueno, pues se decide que Madrid se conforme en comunidad autónoma, ¿no? Entonces dice, las Cortes mediante ley orgánica pueden, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando no cumpla los requisitos, cuando su ámbito territorial no supera el de una provincia, no reúne la condición de haber sido una entidad regional histórica. Bueno, pues muy bien, se decide que Madrid se constituya en comunidad autónoma. Perfecto. Entonces, estos serían los 5 tipos, por decirlo de alguna forma, de comunidades autónomas que regula el título octavo de la Constitución. En relación con las competencias, ya lo he comentado, yo de aquí me quedaría con el 150. Creo que lo he comentado el otro día también y me quedaría con el 150. El artículo 150 es muy importante y se pregunta, ¿por qué? Básicamente porque nos establece estos 3 tipos de leyes, digamos, de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, que serían las leyes marco. Las Cortes Generales en materia de competencia estatal atribuyen a una o más comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas, a una o a varias comunidades autónomas, la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas, pero dentro de un marco de principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Y fijémonos que aquí no se exige que sea una ley orgánica. Ley ordinaria. Por tanto, la ley marco es una ley ordinaria. Leyes de transferencias y delegación. Fijémonos que es cosa distinta completamente. El Estado puede transferir, ley de transferencias, o delegar, ley de delegación. Facultades correspondientes a materias de titularidad estatal. Facultades correspondientes a materias de titularidad estatal. Esto deberíamos de memorizarlo. Y en este caso se exige una ley orgánica. Esta transferencia, esta delegación, se realizará mediante una ley orgánica. Y luego tendríamos las leyes de armonización. El Estado podrá dictar leyes para armonizar las diferentes normas de las leyes cuyas competencias corresponden a las comunidades autónomas. Fijémonos, dice, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, para que no haya una ley del suelo en Andalucía, otra en Extremadura, otra en Castilla-La Mancha, que más o menos son unas comunidades autónomas que tienen el mismo tipo de clima, ¿no? Y que sean completamente diferentes. Pues dentro de esta materia puede dictarse una ley de armonización para armonizar incluso aquellas materias que corresponden a las comunidades autónomas. Disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas. ¿Vale? Entonces, este artículo 150 yo me lo aprendería bien, ¿no? Si hay alguna duda, la solucionamos. Ejercicio por parte del Estado de competencias no asumidas por las comunidades autónomas es la competencia residual, ¿no? Aquí dice el artículo 148, como antes comentaba, el legislador constituyente no pretendía o no pensaba que todas las comunidades autónomas iban a atribuirse las competencias. Y en consecuencia lo que prevé es que aquellas competencias que no se hayan atribuido a las comunidades autónomas, pues el Estado las asumirá. Y el ejemplo que pongo siempre en esto es la Administración de Justicia en Murcia, por ejemplo, no está transferida. Los funcionarios del juzgado que trabajan en Murcia pertenecen al Ministerio de Justicia, Madrid, no a la Comunidad Autónoma de Murcia, como por ejemplo pertenecemos los que estamos en la Comunidad Autónoma Valenciana.
Financiación, bueno, pues evidentemente aquí se nos dice cuáles son los instrumentos a través de los que se financian las comunidades autónomas. Impuestos cedidos o total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales, participaciones en ingresos del Estado, impuestos, tasas, contribuciones, bueno, transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, asignaciones. En definitiva, lógicamente, si se confiere una autonomía, es necesario conferir también los medios económicos para que esta autonomía pueda llevarse a efecto, ¿no? La financiación, por tanto. Control de las comunidades autónomas por el Estado. Bueno, aquí tenemos el famoso 155, como todo el mundo sabe. Tendríamos instrumentos ordinarios, por ejemplo, cuando estudiamos las competencias del Tribunal Constitucional, decíamos que el Gobierno puede recurrir una norma con rango de ley, una norma con rango administrativo de las comunidades autónomas. Y además no solo decíamos eso, sino que decíamos que ese recurso suspenderá cautelarmente la norma. El plazo de 5 meses el Tribunal Constitucional tendrá que decidir si la levanta o mantiene la suspensión, ¿no? Ejercicio de funciones delegadas por el Gobierno prevé también el Consejo de Estado. Evidentemente, todas las normas de rango inferior a ley pueden ser controladas por la jurisdicción contenciosa administrativa y el Tribunal de Cuentas, que controlará, lógicamente, las cuentas. Y ya los instrumentos extraordinarios, que como digo, es el famoso 155, que es que el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma al cumplimiento, pues, de determinadas obligaciones, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y luego está la aprobación de esta intervención, por decirlo de alguna forma, debe ser aprobada por mayoría absoluta del Senado. Yo creo que esto no tiene más, es muy curioso e interesante, pero bueno, tampoco vamos a meternos en demasiado, ¿no? Y ya los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, que como antes decíamos, cualquier Estado moderno pues tiene estos tres organismos: Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y Tribunal Superior de Justicia. Les llamemos como les llamemos, pero Consejo de Gobierno, Parlamento y Tribunal Superior de Justicia. ¿Vale? Bueno, cooperación entre comunidades autónomas. Aquí sí que tendríamos que tener en cuenta la prohibición de constituir federaciones entre ellas. Se prohíbe expresamente, por ejemplo, que la Comunidad Valenciana, que Cataluña y Baleares constituyan una federación. Esto se prohíbe. ¿Pero pueden firmar convenios de colaboración? Sí. Aquí se establece, ¿no? Y los estatutos de autonomía. Bueno, esto no tiene nada, los estatutos de autonomía, que, bueno, pues dice una cosa importante, yo supongo que todo el mundo lo sabe: el estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, o de la Comunidad de Madrid, o de la Comunidad de Cantabria, es una ley orgánica del Estado español o de España, como le queráis decir. Son leyes orgánicas del Estado. Es una ley orgánica tal de tal año. ¿Vale? Esto, tenerlo en cuenta, efectos de un tipo test. Básicamente el contenido pues es la denominación de la Comunidad Autónoma Valenciana, País Vasco, Galicia o región de Murcia, ¿no? Delimitación del territorio y, evidentemente, denominación, organización y sede de las instituciones propias, que son el Consejo de Gobierno, el Parlamento y el Tribunal Superior de Justicia. Y las competencias asumidas dentro del 148 y, en su caso, dentro del 149. Presentan los siguientes caracteres: son normas autonómicas, lógicamente es una ley de la Comunidad Valenciana, pero también estatal, y normas subordinadas en todo caso a la Constitución y superiores a las demás leyes del Estado y de las comunidades autónomas. Lógicamente, dentro de la comunidad autónoma, la norma de superior categoría sería el Estatuto de Autonomía. Y dentro del Estado español o de España, los estatutos de autonomía, las leyes orgánicas que aprueban estatutos de autonomía, tienen un valor, si queréis, superior. Elaboración y reforma, bueno, pues lógicamente del mismo modo que evidentemente se ha creado. Es decir, se ajustará el procedimiento establecido en los estatutos y recurrirá la aprobación por las Cortes Generales.
Las de la vía especial, pues también. Lo que sucede es que en este caso requieren referéndum. Referéndum celebrado entre los electores, pero siempre habrá de ser aprobado esta reforma del estatuto por ley orgánica. ¿Vale? No me meto mucho más, pero repito, esto sí podría requerir alguna cuestión si queréis que comentemos el próximo día. Y ahora pasamos ya, si queréis, a la administración local, que es repetir un poco lo mismo, ¿no? Bueno, pues en la administración local, aquel sector de la administración integrado por los entes públicos menores de carácter territorial, provincias, municipios e islas. Es una parte de la administración pública que, evidentemente, participa de las características de esta. Hemos hablado de que, además de la regulación a la propia Constitución, se regula en la Ley de Bases de Régimen Local. Entonces tendríamos municipio, provincia e islas. Y luego también hay una serie digamos, de organismos que gozan de la condición de entidades locales, que serían las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades. Luego veremos un poco más de detenimiento en qué se concreta cada una de ellas. Bueno, ya comento aquí también lo que antes decía de cuidado. El 137 nos habla de la gestión de los respectivos intereses. Esta autonomía no tiene la misma consideración que la de las comunidades autónomas reconocida en el artículo 2. Bueno, la provincia, entidad local con personalidad jurídica propia, recordad siempre provincia propia, digamos, el Estado tiene una personalidad jurídica única y, digamos, el resto de la administración es personalidad jurídica plena. Pero la provincia siempre se pregunta propia. Provincia propia. Bien, pues poco más podríamos decir. Tendríamos el gobierno y la administración autónoma de la provincia, corresponde a la Diputación Provincial. Siempre que estudiamos este tipo de cuestiones, tendremos que estudiar pues, estos tres elementos que la conforman, ¿no? Que sería el territorio, la población que reside en ese territorio y la organización política, la organización territorial, provincial. Territorio, bueno, pues lógicamente está formado por los vecinos de todos los municipios que radican en la provincia, ¿no? Y la población. Bueno, el territorio no, el territorio es el ámbito territorial, el ámbito físico donde se radica esa provincia. Y la población son los vecinos que integran esa provincia, la población de todos los municipios que integran la provincia. Y la organización provincial, pues serían las diputaciones provinciales, conformadas por el presidente de la diputación, los vicepresidentes, la junta de gobierno y el pleno. También existen otro tipo de órganos. Luego veremos con un poco más de detenimiento. Personal directivo de las diputaciones, cabildos y consejos insulares, pues lógicamente pues, son funcionarios, básicamente. El personal directivo deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia. Aquí se nos habla de funcionarios de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificadas en el grupo A, subgrupo A1. Diputación provincial, bueno, la escalilla, ¿cuántos diputados provinciales hay? Hasta 500.000, 25, de 500.000 a 1.000.000, 27, 1.000.001 a 3,5 millones, 31, y de 3,5 millones en adelante, 51. Hay que tener en cuenta, yo supongo que todo el mundo sabe esto, pero hay que tener en cuenta que no se producen elecciones a diputados provinciales. Sabemos que se producen elecciones locales y nosotros elegimos a los concejales del ayuntamiento en el que vivimos. Entonces, estos concejales luego eligen al alcalde y también eligen, de acuerdo con la escalilla que aquí estamos viendo, también se eligen los diputados provinciales, los mismos concejales, luego son diputados provinciales. No se produce una elección a diputados provinciales, sino que de las elecciones locales, eligiendo los concejales, se conforman las diputaciones provinciales. ¿De acuerdo? Serán elegidos de entre y por los concejales de los municipios. Dice, ningún partido judicial, y fijémonos que dice partido judicial, cosa rara, puede contar con más de 3/5 del número total de diputados provinciales y tendrá al menos uno. No puede tener más de 3/5 del número total de diputados provinciales y tiene al menos uno, mandato de 4 años.
¿eh? El Pleno, bueno, aquí estamos otra vez con las atribuciones del Pleno, que volvemos a quién se puede aprender todo esto después de lo que ya hemos visto. Una simple lectura. Si queréis alguna cosilla, celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes, ¿no? Es que luego te dice, el Pleno puede delegar en el ejercicio de las atribuciones del presidente las letras A, B, C. El presidente de la Diputación Provincial, como digo, una simple lectura. Duración del mandato 4 años, esto es muy facilito, renuncio al cargo y cese, atribuciones, pues otro catálogo tremendo de funciones. Los vicepresidentes, nombrados libremente y cesados por el presidente de entre los miembros de la Junta de Gobierno, cuyo nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta del mismo y notificándose personalmente la resolución. ¿Vale? La Junta de Gobierno, bueno, pues, competencias, bueno, pues, simplemente una lectura más o menos en conjunto para tener una idea y luego tocará un poco repasar esos catálogos de funciones. Y entramos ya, si queréis, en el municipio. Bueno, pues entidad local básica, más pequeña. Y cauce inmediato para la participación ciudadana. Entonces se pregunta mucho, luego que estudiamos el tema 5, veremos el principio de subsidiariedad. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Cauce inmediato, cercano, cercanía al ciudadano. Y dice, los municipios pueden agruparse en entidades distintas a la provincia. Por ejemplo, las comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, cabildos insulares, consejos insulares y entes de ámbito territorial inferior incluso al municipio. ¿Vale? Comarcas, entidades locales que pueden crear su territorio de las comunidades autónomas y que suponen agrupación de municipios cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia. Intereses comunes, por ejemplo, la uva del Vinalopó. Tiene una serie de municipios que tienen ese cultivo, se crea la denominación de origen protegida, por ejemplo, mientras que las mancomunidades, lo que se crean es para la ejecución en común de obras y servicios. Por eso quiero poner, digamos, en contraposición una y otra. Las comarcas, gestión de intereses comunes. Las mancomunidades, ejecución de obras y servicios. Por ejemplo, los bomberos. Por ejemplo, la recogida de basura. En las áreas metropolitanas, por ejemplo, dos ciudades importantes, Alicante, Elche. Lógicamente, los que me estáis escuchando de otras partes de España, pero dos ciudades importantes que están relativamente cerca, entonces puede crearse un área metropolitana. Por cierto, no está creada. Y a los cabildos insulares y los consejos insulares, pues esto simplemente una lectura. Ámbito territorial inferior del municipio, sí, pues en determinadas comunidades autónomas, por ejemplo las pedanías, por ejemplo las aldeas, las parroquias, los caseríos. ¿Vale? Y ya tendríamos los elementos del municipio, el territorio, la población y la organización municipal. Siempre es lo mismo. El territorio, ¿dónde se asienta el municipio? La población, ¿quiénes son las personas que viven allí, que se encuentran empadronados en el municipio? Y la organización municipal, pues el ayuntamiento, el alcalde presidente, la corporación municipal, pleno, etcétera, las comisiones. Territorio municipal, bueno, como digo, esto ya tiene menos entidad porque es repetir un poco lo mismo. Población municipal, padrón, los datos que tienen que constar en el padrón. Y bueno, un poco más tendríamos que decirlo. Sí que puede preguntarse cuántos concejales se eligen o deben elegirse en determinado municipio. ¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta? No es muy normal, pero bueno, en esta calilla podemos conocerla si tenemos buena memoria. No es difícil si uno tiene una digamos, memoria fotográfica. Y la organización municipal, que tendríamos el alcalde, a los tenientes de alcalde. Como digo, esto una simple lectura, porque volvemos otra vez a lo mismo. Atribuciones del alcalde. Entonces tenemos allí un montón de atribuciones del alcalde. Esto, por ejemplo, está en rojo porque la han eliminado esta competencia, pero no han renumerado, digamos, el artículo. Pero como veis, va hasta la letra S. Entonces, pues bueno, moción de censura al alcalde. Bueno, esto ya creo que es repetirnos, ¿no? Cuestión de confianza,
tenientes de alcalde, el pleno del ayuntamiento, que también tiene un montón de competencias. ¿Vale? Bueno, comisión especial de cuentas que existe en todos los municipios. Es posible que se pregunte, oiga, ¿en un municipio de tantos habitantes existirá tal comisión o existirá tal otra? Eso sí podría ser pregunta de examen. Por ejemplo, nos dice en la comisión de cuentas que existe en todos los municipios, ¿no? La Junta de Gobierno local ha de existir obligatoriamente en los municipios con población superior a 5.000 habitantes. No puede ser pregunta de examen. En los que tengan una población inferior solo existirán si así lo acuerda el Pleno, o lo dispone el reglamento. Competencias municipales también podría ser preguntado. En todos los municipios debe haber alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, etc. Si ya tienen más de 5.000 habitantes, tiene que haber un parque público, una biblioteca y un tratamiento de residuos. Si ya tiene más de 20.000, tiene que tener protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social, servicios sociales, prevención, extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Si ya tiene más de 50.000, tiene que tener tal. Si, es decir, y luego tendríamos dos regímenes municipales especiales, que sería el concejo abierto y los municipios de gran población. El concejo abierto, que es una reminiscencia del pasado, ¿no? Que probablemente volvamos, ¿no? Aquellos municipios con menos de 100 habitantes y aquellos que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno. Ahí básicamente, digamos, todos los vecinos conforman una asamblea y así se toman las decisiones municipales. En el régimen del concejo abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un alcalde y a una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. La ley de bases del régimen local establece unas mínimas premisas sobre el mismo. Y ya los municipios de gran población, que son prácticamente todas las ciudades importantes, porque dice, afecta a aquellos municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a 175.000. A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas, ya sin población. Capitales de provincia, por ejemplo, capital de provincia pequeña, o capitales autonómicas, por ejemplo, Santiago de Compostela, que no es capital de provincia, pero es capital autonómica, ¿no? Y también aquellos municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten, bueno, pues unas circunstancias que así lo aconsejen. Bien, pues esto sería un poco a quién se aplica este régimen de municipios de gran población. Y si nos fijamos, es un poco la misma idea que la estructura de la administración central del Estado. Tendríamos el alcalde como órgano superior y los miembros de la Junta de Gobierno local. Y luego tendríamos los órganos directivos, que serían los coordinadores generales de área, perdón que estoy admitiendo una compañera, los directores generales de los órganos similares que culminan la organización administrativa de cada una de las áreas o concejalías, el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local y el concejal secretario de la misma, el titular de la asesoría jurídica, el secretario general del Pleno, el interventor municipal. Bien, pues estos serían los órganos directivos. Y el resto pues es lo mismo. El pleno pues ya está formado por el alcalde, los concejales y pleno, comisiones, y ya las funciones, estos catálogos que de verdad me ponen negro, porque no es posible que nadie en su sano juicio pueda aprenderse esto. El alcalde, como digo, esto ya es una simple lectura, ostenta la máxima representación del ayuntamiento, responde ante el pleno y tendrá tratamiento de excelencia. Esto sí. Competencias del alcalde, representar al ayuntamiento, Tenientes de alcalde, junta de gobierno local. Y bueno, simplemente yo esto lo leería y bueno, pues sacaría unas conclusiones. No es posible memorizarlo y en consecuencia pues tampoco puede exigirse. ¿Qué sucede? Que si nos ponen una pregunta y no la sabemos, pues perdemos un punto. Con 25 si la contestamos. No podemos acertarla. O sea, hay que ser positivos, ¿no? Pues muy bien, hasta aquí, hasta aquí este temita. Voy a dejar de compartir, se me deja el aparatajo este.